Gerardo Caetano es historiador y politólogo, catedrático en la Universidad de la República. Desde 2005, coordinador académico del Observatorio Político del Instituto de Ciencias Políticas de la UDELAR. Es investigador en el área de Ciencias Sociales, en el Centro UNESCO de Montevideo, e integrante del Comité de Selección del Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay. Autor de numerosos artículos y libros, especialmente sobre aspectos de la historia política del Uruguay. Gerardo, ¿quién escribe la historia? Eso de que la escriben los vencedores es una frase... Frase hecha. Fue una frase hecha incorrecta. Los vencedores tienen demasiado trabajo después de vencer para ocuparse de la historia, aun cuando muchas veces afirman su victoria luego promoviendo la escritura de la historia. Pero la historia de los vencidos también la escriben. Uno podría decir, la escriben los historiadores, pero es en parte también una restricción, porque los historiadores se acercan a la historia de una manera. Hay otros muchos oficios que también escriben la historia de acuerdo a otras reglas. El periodismo. El periodismo, por ejemplo, o los cronistas. Aunque no seamos conscientes, cuando se escribe un diario, por ejemplo, vos revisás la historia de los 25 años del Observador y estás revisando la historia de los 25 años del Uruguay. Por supuesto. Sin saber los periodistas que están escribiendo la historia. Por supuesto. El pasado no es monopolio de ninguna disciplina. En las sociedades contemporáneas no hay un relator supremo de la tribu. Y respecto a los historiadores, existe la tesis peregrina de que los historiadores tienen un poder especial, que es el que manejan la verdad, el discurso de la verdad sobre el pasado. Y lo primero que tiene que hacer un historiador es negar eso, porque ningún historiador, ningún científico, y yo creo que la historia es una ciencia, puede manejar un discurso de la verdad. Lo que hace el historiador es producir conocimiento crítico sobre el pasado de acuerdo a determinadas reglas. ¿Cuándo los hechos empiezan a ser historia? ¿O son dignos de ser historia? Y mirá, en esta cultura de lo instantáneo, en donde estamos viviendo prácticamente los sucesos del mundo en forma instantánea, online, sí, en el mismo momento en que se producen, yo te diría que prácticamente una vez producido, por ejemplo, la explosión en Nueva York desde hace unos días, se convierte rápidamente en historia. Rápidamente en historia. ¿A qué voy con todo esto? ¿Cómo te cae el concepto de historia reciente? Bueno, porque ya no es un dato temporal solamente, es un concepto que ha generado, o sea, hay mucha cosa dentro del concepto de historia reciente. Como concepto teórico, es un concepto que se maneja a nivel internacional, es un concepto bastante neutral porque refiere, digamos, a una dimensión temporal. Lo que ocurre es que en el caso uruguayo, por múltiples razones, se ha politizado excesivamente. Eso nos habla del peso excesivo de la política, no solo en la historia, sino en muchas otras áreas. Y eso hace que quienes cultivan la historia reciente, yo no solo hago historia reciente, pero hago historia reciente, tengamos que tener particular cuidado para que la política no invada malamente la historia reciente. La política, uno puede decir, lo invade todo. Y cuando hablo de política, no hablo de política partidaria, lo cual, bueno, cuando la política partidaria invade la historia, ya estamos ante un hecho de ilegitimidad, porque eso es historia oficial, eso es historia orgánica. Es propaganda. Es propaganda. Eso es otra cosa. Yo no creo en los historiadores orgánicos, no creo en los historiadores... Creo que un historiador puede tener la adhesión al partido que quiera, pero cuando hace historia, es historiador. Perdón, Pibel Devoto, el patriarca de todos ustedes. Por supuesto, Alfredo Traversoni, José Pedro Barrán, Benjamín Nahum. Sí. Todos somos ciudadanos, todos somos muchas cosas, pero como los técnicos de fútbol no se les permite decir
¿De qué cuadros son? Bueno, lo que ocurre, ves, ahí está nuevamente el peso excesivo de la política. Porque en el fútbol, bueno, algunos cuadros que no andan muy bien, tienen la idea de que, para ser técnico de ese club hay que ser hincha de ese club. Eso es una idea tan absurda en el mundo que en las grandes ligas a nadie se le ocurriría pensar eso. Tiene que ser un hombre de la casa, no, tiene que ser un buen técnico. Estamos, la verdad que muchos clubes han padecido la impericia de los hombres de la casa. Sí, claro. También hay ciertos oficios en donde siempre se les busca la hilacha. Y el término hilacha, expresamente te lo digo, porque el origen del concepto hilacha es el origen de una discriminación antijudía, antisemita. El buscar la hilacha es justamente el descreer de que se puede hacer historia profesional, de que se puede hacer historia sin un criterio partidario. Y eso es muy grave para las sociedades. Y hay sociedades en donde efectivamente ni periodismo, ni historia. En la Argentina, por ejemplo, la grieta tan famosa separó a tirios y troyanos. Pero eso no impidió de que hubiera, aunque era muy difícil, hubiera historiadores y periodistas profesionales que se mantuvieron al margen. Sin embargo, el proceso de polarización fue tan grande. En el caso uruguayo, respecto a la historia reciente, hay una excesiva politización, que yo creo que no le hace bien a la calidad de la historia. Pero eso depende del historiador y de cómo cumpla las reglas del oficio. El historiador hoy tiene que hacer historia como historiografía. ¿Esto qué significa? El historiador siempre fue un mago que invitaba a un viaje apasionante, que era a pasar por el otro lado del espejo y hacer un viaje hacia el pasado. Y escondía sus trucos. Y podía llegar a fascinar a su auditorio bajo una idea que no era verdad, que administraba la verdad sobre el pasado, y que ese viaje al pasado era un viaje desde un discurso de la verdad. Hoy el historiador debe fascinar con su relato, pero debe meter los trucos arriba de la mesa y mostrarlos. Debe poner su teoría, su metodología, debe manejar hipótesis y no verdades, debe ser crítico fundamentalmente de aquellas hipótesis en las que más cree. Es aquello de Brodel que yo siempre repito, las hipótesis son como barcos, sirven para navegar y su momento más significativo es el naufragio. Bueno, así debe ser. Uno tiene una hipótesis, cree mucho en ella, tiene documentos que la avalan, pero la tiene que estar bombardeando con preguntas incómodas. Sí. Si no lo hace, no está cumpliendo bien con las reglas. Eso de la excesiva politización del concepto de historia reciente también lo podemos llevar al terreno de los derechos humanos. A veces, sí, digamos, cuando hoy oímos hablar de derechos humanos, se restringe a lo que fue la violación de los derechos humanos durante la dictadura. Y sin embargo, el derecho humano lo estamos ejerciendo cuando entramos por esa puerta, cuando transitamos por la ciudad, cuando nos sentimos vulnerados por la inseguridad. Por supuesto. ¿No? O sea, mirá, viene al caso. Hace más de 10, 15 años, Javier Miranda, yo he hablado con él estos temas. Justamente, que por entonces era dirigente de familiares, me dijo, mirá, el día que realmente hayamos avanzado sobre derechos humanos, cuando digamos derechos humanos, no solamente hablaremos de lo que pasó durante la dictadura. Y él lo decía desde adentro de un movimiento en donde, bueno, la referencia a la dictadura era central. Y mirá quién, hijo de un desaparecido. Hijo de un desaparecido. Y sin embargo tiene razón, los derechos humanos justamente requieren una visión muy amplia, requieren una visión no restrictiva, requieren una visión efectivamente universalista. Yo estoy contra quien viola un derecho humano, venga de donde venga, del mismo modo que repudio una dictadura o un autoritarismo o un violentismo, venga de donde venga.
No es que de alguna manera soy condescendiente con los de algún signo político y soy más duro con los del otro, porque pierdo legitimidad. Son referencias universales. La violación de un derecho humano es repudiable aquí, en Venezuela, en Estados Unidos, en Azerbaiyán o en cualquier lugar del planeta. Y para realmente tener legitimidad en estos temas hay que ser inflexible en el cumplimiento de esas reglas de universalismo. ¿No hemos perdido esa capacidad de, no sé si es de análisis republicano, pero digamos, el Uruguay vivió otras épocas en las cuales eso se tenía más claro, o por lo menos se vivía de otra manera que la de ahora? Yo creo que el Uruguay ha perdido el republicanismo. Y como una de mis primeras definiciones, mi concepto de la democracia, que es mi primera definición, es sobre todo republicano. Y en función de ello yo creo que en el Uruguay hemos perdido el republicanismo. Y eso quiere decir, entre otras cosas, que muchas veces, por ejemplo, lo político partidario marca opiniones que debieran estar sustentadas mucho más en valoraciones universales. Antes, en el Uruguay, en donde no era todo mejor, esta es algo que los historiadores siempre tenemos que enfrentar, la nostalgia. No todo el pasado era mejor. Yo te diría que en el balance, en muchos aspectos en el mundo, el presente es mejor, en muchos aspectos. Esta idea de que el mito del pasado de oro es un mito profundamente conservador y por lo general equívoco. Pero en el caso uruguayo, el republicanismo era un soporte realmente muy consensuado. En los tiempos duros de la secularización y del laicismo a comienzos del siglo XX, finales del siglo XIX, hubo un gran pleito moral. Se peleaba por la moral privada, pero también por la moral pública. Y entonces allí estaban los catecismos de la moral católica, pero los laicistas construyeron sus catecismos laicos. Yo siempre cuento que mi padre... Catecismo laico me gusta. Claro. Mi padre, que era vallista y cristiano, y nunca encontró una contradicción en ser ambas cosas, me dejó entre sus tesoros el Evangelio, que yo leí de su biblioteca, pero me dejó también un catecismo laico. Y la moral era absolutamente convergente. Claro. Y siempre recuerdo un catecismo que le entregaban a todos los estudiantes que terminaban bachillerato, que se llamaba Las 10 leyes del buen uruguayo. Y la última ley, maravillosa, decía, si quieres ser fiel a ti mismo, para ser un buen uruguayo, tienes que ser fiel a tu familia, a tu barrio. Si quieres ser fiel a tu familia y a tu barrio, tienes que ser fiel a tu patria. Pero sobre todo nunca te olvides que para ser fiel a tu patria, tienes que ser fiel a la humanidad. Porque solo siendo fiel a la humanidad, podrás ser fiel a tu patria, a tu familia, a tu barrio, y en particular solamente así podrás ser fiel a ti mismo. Bueno, cambió humanidad por muchas otras cosas. El soporte era el mismo, pero era un soporte republicano. ¿Por qué se perdió? Yo tendría una respuesta sencilla, que sería, bueno, el violentismo y la deslealtad a la democracia que nos ganó a los uruguayos en los 60 y particularmente la dictadura de la seguridad nacional y el terrorismo de Estado hicieron estragos. Y sería una respuesta correcta, pero parcial. Yo creo que en estos 30 años de democracia hemos ganado muchas cosas, muchas cosas. Podemos estar muy orgullosos de muchas cosas, pero también hemos perdido ciertos valores. Y entre ellos algunos valores republicanos. Por lo que yo no cultivo el atajo de echarle toda la culpa
a los 60 y a la dictadura. Creo que también más contemporáneamente somos responsables. Algo de culpa tenemos porque ya pasaron muchos años. Muchos años, 30 años sí. Son unos cuantos. Fíjate que los que nacieron en el 84, hoy cada que tienen. Claro, nosotros no podemos decir, la crisis educativa uruguaya nació en los 60 y vivió una implosión durante la dictadura, lo cual es cierto. Sí, sí, claro. Yo leo a Julio Castro en el año 64 y cuando describe los problemas de la educación uruguaya y lo podría publicar hoy y son los mismos. Pero yo también tengo la responsabilidad que durante 30 años gobiernos de todos los partidos, casi, no pudieron superar los problemas que Julio Castro denunciaba en los años 60. Y ese republicanismo perdido tampoco se compra en la farmacia. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es el camino? Y el camino es, primero, cuidar los patrimonios que vienen de nuestra historia, porque nuestra historia es una historia muy republicana, muy republicana. Artigas es el libertador más republicano de todos, por lejos, también el más radical, ¿no? Y también el más veterano. Pero después, ese eslogan que andaba por el Río de la Plata, que no era propio de la banda oriental, que era Naides es más que Naides, solo cuajó en el Uruguay. El Chato Peñalosa tenía en su facón esa referencia, Naides es más que Naides. Pero en la Argentina, Naides es más que Naides, la gente se ríe, porque es impensable. Acá en el Uruguay, todos se entienden, Naides es más que Naides. Y lo han utilizado los políticos de todos los partidos, y sobrevive 2 siglos. La idea de un país en donde el Estado fuera el escudo de los débiles, en donde la idea de país modelo estuviera vinculado con una sociedad más igualitaria, en donde los pobres fueran menos pobres y los ricos menos ricos. Y la idea de que la nación sobre todo era la república, al punto de que nosotros decimos banco de la república, no de la nación. Decimos presidente de la república, no de la nación. Y podríamos seguir con señales que forman parte de nuestra sabiduría convencional, refiere a valores de nuestra historia que nosotros debiéramos recrear. Yo creo que le hizo un enorme daño a eso las 2 grandes fracturas sociales que el Uruguay vivió en apenas 20 años. La crisis del fin de la dictadura, la quiebra de la tablita, el ajuste recesivo de 1982 a 84, quebró a la sociedad hiperintegrada. La sociedad hiperintegrada que todavía había sobrevivido en buena medida a los años 60, ya venía muy castigada por las políticas económicas de la dictadura y el ajuste recesivo fue devastador. La primera medición de pobreza en democracia marca que el 46% de los uruguayos estaba por debajo de la línea de pobreza. La mitad. Un Uruguay desconocido. Y luego la crisis del 2002 fue también devastadora, al punto que en el 2004 el Uruguay llegó a tener un 40% por debajo de la línea de pobreza. Y llegó a tener algo en las 2 crisis que el Uruguay históricamente había desconocido y que le daba una gran singularidad en América Latina, que era marginalidad. En el 2004, 4,7% de la población estaba en una situación de marginalidad. Hoy, y esto también va contra los valores republicanos, hoy tenemos una nueva categoría que, a pesar de que la pobreza se ha bajado a un 9,7 y que la marginalidad en términos socioeconómicos se ha bajado a un 0,3, tenemos un 25% de población vulnerable. Y eso es un desafío gigantesco. ¿Por qué? Porque la población vulnerable se caracteriza por ser una población, primero, que no conecta con el mundo, en un momento en donde el provincianismo es suicida, que no conecta con la información y con la educación, en un momento en donde la educación, a contramano de lo que era antes, que era el gran factor integrador de la sociedad, es el gran factor desintegrador de la sociedad.
Y al mismo tiempo es un fragmento de la población que no puede aprovechar los ciclos positivos de la bonanza económica. Y al mismo tiempo es un fragmento de la población que puede haber salido de la pobreza, por ejemplo, a través de políticas sociales de aportación monetaria, pero que puede recaer. Y ahí pasa como cuando uno se lesiona en la rodilla. Es mucho más fácil curar la primera lesión que curar la recaída. Es mucho más difícil sacar de la pobreza a alguien que ha recaído en la pobreza después de haber salido. Y eso ha fracturado nuestra sociedad, ha fragmentado nuestra sociedad. En nuestra sociedad los espacios públicos eran espacios de todos. Y en nuestra sociedad la referencia era la mesocracia. El pobre quería ser clase media baja y el rico quería ser clase media alta. Pero todo clase media. Pero la referencia era el medio. Exacto. Hoy se ostenta la marginalidad, el plancha. El plancha, lejos de ocultar su marginalidad, la ostenta agresivamente. Y el contrario al plancha, como se llama, el cheto no se esconde, por el contrario, exhibe, y lo exhibe con un vigor casi desconocido en el Uruguay. Para terminar, y no quiero que parezca frívola la referencia que voy a hacer, pero te quiero llevar sobre estos temas a un medio que tú conoces muy bien, que es el fútbol. El fútbol es exactamente eso que tú estás contando del Uruguay. Las hinchadas se separan, el fútbol cada vez más violento, digamos, se agrede permanentemente, la droga, o sea, es decir, sacás una fotografía de un clásico de barrio o del clásico Nacional Peñarol y es esto que estás contando del Uruguay. Yo como soy futbolista, porque yo creo que la condición de futbolista es para siempre. Siempre me parece que el fútbol, solamente el fútbol profesional, el fútbol, es una excelente teatralización de la vida. Entonces, cuando tú ves en un estadio que se tienen que hacer pulmones para separar hinchadas, que se juega sin espectadores. Que se juega sin espectadores. Las agresiones entre compañeros de trabajo, colegas, son arteras e inútiles muchas veces. Cuando tú ves el nivel de violencia de ciertos cánticos que le cantan a la muerte, yo me sorprendí con algunos cánticos de algunas barras bravas, donde cantaban con alegría el recuerdo de la muerte de un hincha del equipo adversario. Bueno, cuando hemos llegado a eso, y podemos dar muchos ejemplos, en el fútbol, que era una fiesta, nos tenemos que preocupar. Y efectivamente creo que al Uruguay le faltan muchas tareas, pero una de las tareas no es recuperar lo que perdió, es conquistar, porque hoy no se trata de la receta de volver a vivir, no, se trata de construir en el siglo XX, bueno, las mismas o utopías parecidas que hace 100 años, bueno, nos construyeron un país igualitario, republicano, hiperintegrado, un país que en muchos aspectos tuvo una calidad de vida muy alta y que hoy en muchos aspectos la ha perdido. Siempre tratar de conseguir una entrevista contigo no es fácil porque estás viajando acá, estás viajando para allá, es decir, utilizás bastante los servicios de este aeropuerto, motivo por el cual la gente de Aeropuertos VIP Club, que tan bien nos ha recibido, te obsequia para tu próximo viaje que utilices los servicios de la sala VIP de partidas para tu próximo viaje. Así que todo esto en reconocimiento a tu generosidad por haber venido. No, primero un regalo formidable y la generosidad, quien debe agradecerla soy yo. Estar contigo en este programa es realmente un lujo y un honor. Gracias, Gerardo. Que pases muy bien.